Hoy vamos a ver lo último que nos toca de ver por neuroimagen, que es enfermedades degenerativas y enfermedades congénitas, ¿ya? Esto es un reciclado súper amplio. Recuerden que vamos a seguir trabajando con el libro de Grossman de neuroradiología, al menos para este ítem. Y en esta área no se dice mucho, la verdad, porque ya son cosas que ustedes ya han visto y probablemente los signos son bastante amigables, a diferencia de las otras áreas patológicas que hemos visto hasta ahora, que tienden a ser bastante complejos de analizar, sobre todo las enfermedades debilitantes. Pero las enfermedades degenerativas, que es la primera que vamos a ver, no, son enfermedades que, si bien es cierto, no tienen grandes complicaciones de los hallazgos imaginológicos. Sí es importante saber la data del paciente y cómo se está enfrentando el paciente frente a los procesos degenerativos. Partiendo por la premisa, este tipo de patología se da en pacientes adultos, sobre los 55 años. O sea, no vamos a encontrar pacientes periódicos que tengan alguna enfermedad degenerativa, a menos que tengan una condición genética que acelere el proceso de crecimiento. Sería el único instante y son casos muy aislados, cosa que no va a pasar al menos en la rutina básica del ejercicio clínico, ¿ya? Sin embargo, las enfermedades degenerativas sí son un tema. Hoy día vamos a ver en particular el caso clínico que tienen asignado de columna, pero vamos a hablar de las dos, del cerebrito y de columna vertebral. A nivel del sistema nervioso central, nosotros tenemos patrones comunes que nosotros habíamos visto en la clase de protocolos de cerebro, de rezo, en donde hay ciertos hallazgos de tamaño, de señal y condiciones habituales del sistema nervioso central en base al pool básico que tenemos en el protocolo del cerebro, ¿ya? En un caso de enfermedad degenerativa, cualquiera sea, lo primero que sucede es que el volumen cerebral empieza a disminuir, ¿cierto? Literalmente se empieza a notar un hallazgo imagenológico que no lo relata la bibliografía así, pero es como si fuera una nuez viejita, así como eh, achurrascada, por decirlo así, y las circunvoluciones, que no sé cómo se llaman las vueltitas de la nuez, pero las circunvoluciones de la nuez se parecen mucho a las circunvoluciones cerebrales. Entonces, como pasa este fenómeno de involución, ¿qué es lo que va perdiendo técnicamente? Porque, claro, es fácil decir, el volumen cerebral lo perdemos. ¿Qué perdemos exactamente? ¿Qué vamos perdiendo? Masa, pero ¿qué específicamente? La masa, porque ya vimos que está la corteza, son los somas neuronales, los axones, los tractos, ¿cierto? La trama biliar, la barrera hematocefálica que está directamente a la matriz parenquimatosa cerebral, ¿cierto? ¿Qué es lo que exactamente se va reduciendo? ¿Qué se reduce? Porque claro, reduce el volumen, pero ¿qué reduce exactamente? Una, la sustancia gris, porque las células neuronales las vamos perdiendo con el tiempo si es que no las empleamos, o cuando hay un estrés celular, cualquiera sea, por sustancia, por condiciones metabólicas, es como enfermedad respiratoria, ¿cierto? Entre otras condiciones. Y otra cosa más verde, porque claro, efectivamente la corteza va disminuyendo su tamaño. Y otra cosa vamos perdiendo en, en los procesos degenerativos del sistema nervioso central. La mielina, ¿y la mielina con qué está relacionado? Con la sustancia blanca. ¿Y la sustancia blanca con qué está relacionada? ¿Con qué? Con que habíamos visto en neuroimagen que se van formando de acuerdo a las rutas neuroquímicas que van reforzando el cerebro. Por lo tanto, habitualmente vamos perdiendo esta estructura, esta densidad de comunicación que va teniendo el cerebro y literalmente se va achurrascando. Ahora que no encuentro ningún caso achurrascado de cerebrito. No, es una hemorragia esa. Bien, entonces, en este contexto, nosotros vamos a tener ciertos signos que son habituales de los procesos degenerativos. Una es este efecto de nuez, que se aturranca, ¿cierto? Se ve más viejita. El otro signo imaginológico que se da en el sistema nervioso es la dilatación ventricular. ¿Y por qué se da la dilatación ventricular en procesos degenerativos del central? ¿Qué pasa?
a nivel craneano cuando disminuye la masa cerebral. Disminuye la presión intracraneana. Y por consecuencia, ¿qué hace el cuerpo para compensar y mantener la presión intracraneana? Exacto. Y por lo tanto, empieza a aumentar la cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Que está inmerso en el sistema nervioso central. Por eso se va dilatando con el tiempo los ventrículos y en general todas las piernas o lugares donde habitualmente circula el líquido cefalorraquídeo para mantener el complejo Monroe-Kane, ¿ya? Bien, hay otros hallazgos que son de acuerdo a las patologías dirigidas que son de carácter degenerativa. Y para esto voy a mencionar las más comunes que existen, que son las enfermedades degenerativas que ustedes conocen y que son habituales. Desmielinizante, degenerativa, Alzheimer, ¿cuál? Ya, ya, Parkinson. ¿Y qué le pasa a los abuelitos cuando andan mañositos? Demencia senil. Es lo más recurrente que ustedes se van a topar. Habitualmente, para estos diagnósticos se les pide una resonancia de cerebro. ¿Por qué? Porque quieren descartar procesos patológicos que puedan generar un compromiso indirecto asociado a asuntos degenerativos. Va a depender de la orientación clínica. ¿Por qué? Porque hay algunas veces, por ejemplo, en el caso de Parkinson, hay algunas alteraciones que se producen en los núcleos de la base, o sea, una atrofia de estos elementos grises que se van acoplando desde el sistema supratentorial con los núcleos de la base y van bajando hacia el reticular, van perdiendo información y conexión entre ellas. En el caso de la demencia senil, lo que vamos perdiendo es literalmente la materia amarilla y por lo tanto, obviamente, se va disminuyendo el volumen de acuerdo a la cantidad de tractos que se va caracterizando. ¿Ya? Hay algunas otras áreas que se van perdiendo de forma progresiva, como el hipocampo. Lo ves que a los huevitos se les va olvidando las cosas, entonces el hipocampo es una zona altamente sensible porque la atrofia y la involución cerebral conlleva a que se pierda materia gris en estas áreas que son de recuerdo de largo plazo. Y así otras cosas también que podemos ir viendo con el tiempo con los pacientes degenerativos. Entonces, como son cualidades morfológicas, ¿cuál sería el protocolo estándar para poder hacer un protocolo en un paciente con enfermedad degenerativa? ¿Qué quiero ver? Anatomía. Por lo tanto, ¿qué iría en un protocolo estándar de cerebro para ver enfermedad degenerativa? ¿Ya? T1, T2 espineco, T2 gradiente, ¿ya? Para ver las susceptibilidades. ¿Qué otra secuencia más teníamos en el protocolo? Son 5 axiales, que no pueden faltar. Teníamos el T1, el T2 turbo, el T2 gradiente y me faltan 2. Difusión y flex, ¿cierto? Además, como yo quiero estudiar anatomía, el sagital que debería agregar para esos pacientes, ¿qué tipo de sagital sería? T1, volumétrico o secuencial. Volumétrico. ¿Por qué? Porque quiero ver la morfología, la involución cerebral, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa agregábamos en un protocolo estándar? Teníamos los 5 axiales, el sagital T1 y nos falta una imagen, el coronal T2, ¿cierto? Para ver las circunvoluciones. Ahora, en estos escenarios será conveniente a lo mejor hacer un T2 volumétrico para caracterizar el relleno de líquido que va formando la involución cerebral. Sí, también se puede agregar. No es categórico porque con el T1 va a mandar súper bien, ¿ya? ¿Vamos a administrar medios de contraste para estas patologías? ¿Se requerirá medios de contraste en este contexto que hemos hablado? La verdad es que no. Ahora, ¿le van a llegar órdenes médicas que requieran administración de medios de contraste? Sí, pero si la orden dice apelada, resonancia del cerebro, no deberíamos inyectar medio de contraste. Si dice medio de contraste con contraste, o sea, resonancia con contraste, usted la inyecta medio de contraste, ¿ya? Y sería, no hay más, no tengo mucho más que decir en esas áreas porque son literalmente cambios morfológicos que se van perdiendo con el tiempo de acuerdo al rango etario que tenga el paciente. Ahora, hay procesos degenerativos que se exacerban de acuerdo a las condiciones metabólicas del paciente y eso no lo vamos a negar. Pero en general, sobre los 55 años ya nos empezamos a encontrar con cerebros que van involucionando en el volumen cerebral, ¿ya? Ahora, esto no es muy ajeno a lo que pasa a nivel de la columna, porque a nivel cerebral tenemos
en el caso de ¿ya? Habitualmente en los protocolos de columna, nosotros vamos a caracterizar dos tipos de señales. Las señales del neuroeje periférico, ¿cierto? O sea, la anatomía medular, la anatomía del canal medular y las emergencias nerviosas, sea cervical o sea lumbar, en los plexos cervicales, en los plexos lumbares. Vamos a ver, además, las repercusiones de lesiones que pueden existir dentro del canal, ¿cierto? Como schwannoma, ependimoma o lipoma, cualquier patología que esté dentro del canal, y de forma secundaria, y se va a caracterizar de forma muy similar a lo que se hace en músculo esquelético, la anatomía del eje vertebral, o sea, la caracterización ósea de la columna vertebral. ¿Y por qué hablo de que esto es relevante? Se parece mucho a lo que vamos a caracterizar como lo hacíamos en músculo esquelético, porque el cuerpo vertebral literalmente es hueso y ocupa cartílago, ¿cierto? Con los fibrocartílagos asociados a los discos intervertebrales, por lo tanto la respuesta degenerativa es muy esquelética, ¿ya? O tiene referencia a estos músculos esqueléticos, mejor dicho, ¿ya? Así que hay algunos signos que ustedes ya conocen, que han visto en la asignatura de anatopato y que son relevantes tanto en resonancia, que vamos a ver a continuación, pero me interesa que hablemos también en radiografía como lo que vamos a ver en este caso. Entonces, para poder caracterizar una radiografía que tenga hitos de hallazgos degenerativos, ¿qué cosas yo debería encontrar en una radiografía que son comunes de un paciente con procesos degenerativos? Exactamente, la anatomía vertebral normal, bueno, este no es el escenario, pero lo normal es que el cuerpo vertebral se vea al ladito, ¿cierto? No hay dobles bordes ni tampoco hay una hendidura, ¿cierto? Una disminución del espacio de la anatomía clavicular del cuerpo vertebral, ¿ya? Los segundos que son de mayor incidencia, los espacios interdiscales empiezan a disminuir y obviamente eso se debe a la dilatación de los discos vertebrales, ¿ya? También los discos vertebrales se empiezan a deshidratar, que es un síntoma típico de los pacientes que tienen enfermedades degenerativas, aunque eso debiese pasar en pacientes que superen los 55 años, van a encontrar con pacientes jóvenes, ya de jóvenes de 25, 30 años, que ya empiezan a tener discos deshidratados. Ahora, ¿por qué se da esa incidencia? ¿Por qué en pacientes tan jóvenes yo tengo discos deshidratados cuando ese hallazgo, que es degenerativo, debería encontrar los pacientes sobre 55 años? La población joven. No, ingrata. No, ¿ah? Sedentarismo. Entonces, solución es moverse. Mover el esqueleto, literalmente, chiquillos, empezar a entrenar los músculos paravertebrales, porque en el fondo la deshidratación no es más que un estrés biomecánico del disco vertebral y que por consecuencia, como se debilitan los músculos paravertebrales, el eje que todo el peso corporal, pues entonces con el tiempo, igual pichado, empieza a deshidratarse y por consecuencia la deshidratación conlleva a que exista probabilidad de protusión y consecuentemente herniación de los discos. Y pues sí, IMC elevado puede conllevar, de acuerdo a la curvatura lumbar, además la incidencia de herniaciones y de protusión. O sea, va a depender del contexto amplio que tenga el paciente. Hábito, IMC, disposición genética, disposición anatómica que pueda exacerbar estos patrones. O sea, estos hitos los he encontrado en pacientes de 25, 28 años perfectamente y de hecho han sido operados ya de estas patologías a temprana edad. ¿Ya? Y es por el tipo de rutina, porque nosotros somos mamíferos como cualquier otro mamífero y deberíamos ir a cazar nuestra comida, deberíamos correr, cuidar manadas, ¿cierto? Como todos los mamíferos, pero no, ahí estamos sentados viendo una pantalla, ¿cierto? Comiendo comida procesada, cosa que no hacen los otros mamíferos, ¿ya? Tírale los palos, chiquillos, pero de pronto podemos recordar que somos mamíferos antes de ser seres humanos superiores, ¿ya? O mamíferos superiores. ¿Cuáles son los otros hitos que habitualmente en radiografía nosotros deberíamos encontrarnos como procesos degenerativos? Consecuentemente, al disminuir
el espacio interdiscal, ¿qué le empieza a pasar a los forámenes? Empiezan a disminuir su tamaño, por lo tanto, ¿qué tipo de patología empieza a darse al disminuir el espacio del agujero de conjunción? Compresión de los nervios, ¿cierto? Y por consecuencia, quizá la inflamación nerviosa periférica, y los típicos pacientes dicen, oh, que me quema la pierna, siento el hormigueo, y esos síntomas se dan tanto a nivel inferior, ¿cierto? En el plexo lumbar como el plexo braquial asociado a la compresión de los agujeros de conjunción, ¿ya? Otro hito que es súper común, no se da tanto en este caso, bueno, ahí tiene unos hallazgos típicos que son los osteofilitos. Exactamente. ¿Y qué son los osteofilitos? Cuando hacen que la vértebra cambie su comportamiento anatómico a tener como una especie de disminución en la parte central, ¿cierto? Que representa esta asta conocida como osteofito. ¿Por qué se dan? Porque se empieza a desgastar, ¿cierto?, el comportamiento óseo producto de la disminución del espacio interdiscal, y que, por lo tanto, en este escenario, nosotros sí vamos a ver que las carillas del cuerpo vertebral empiezan a cambiar su señal. Mientras más cerca estén los cuerpos vertebrales, ¿qué le empieza a pasar a la carilla del cuerpo vertebral? Está a desgastar. ¿Y cómo se llama ese concepto imaginológico? Se empieza a erosionar. Entonces, el hallazgo típico en radiografía, ¿cuál sería? Ah, ya, pero ¿cómo se ve? Radiología o radio opaco. Hay hallazgos de reforzamiento radio opaco, ¿cierto? En los bordes del cuerpo vertebral, ¿ya? Ahora, estos hitos que estamos viendo en la radiografía, haciendo como un reciclado general de rayos, ¿cierto? Los deberíamos encontrar en tomografía computada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tomografía computada tiene el mismo principio que la radiografía, la única diferencia es que es bidimensional, ¿cierto? Por lo tanto, sí, acá también nos vamos a encontrar con estos hitos, la disminución del espacio. Acá podemos encontrarnos con la visualización de los discos intervertebrales. Sí, ¿en qué ventana? ¿En qué ventana yo debería ver los discos intervertebrales? Los discos. En partes blandas, ¿cierto? Sí, es cierto, y no vamos a negar, y no es que sea de resonancia, pero obviamente la resonancia se ve mucho mejor los discos. No quiere decir que la tomografía computada no lo logre. De hecho, si uno tiene mucha experticia, ya lo de experticia, porque sí es complejo ver estas patologías en columna, podemos ver ya las protusiones de algunas áreas, ¿cierto? De algunos discos en compromiso. O sea, no es que no los vaya a ver en el escáner, pero obviamente las características espaciales no son las mismas diferencias en resonancia magnética. ¿Ya? Donde nosotros vamos a evaluar entonces los hitos óseos, va a ser en la ventana ósea. Y vamos a ver el mismo reforzamiento, las erosiones, ¿cierto? En las carillas de los cuerpos vertebrales, la presencia de los osteofitos, ¿cierto? Las rupturas fibrosas del disco intervertebral, y aquí sí es lo importante, y sobre todo para las planificaciones prequirúrgicas, el escáner, porque con esta imagen hacen los lineamientos cuando hay presencia de ¿cómo se llama ese desplazamiento? Listesis, anterolistesis o retrolistesis, ¿cierto? Por lo tanto, claro, la reso será muy bonita, se verá anatómica, todo lo que ustedes quieran, pero siempre la planificación quirúrgica la van a hacer por tomografía computada, dadas sus características tridimensionales. ¿Dudas consultadas acá, chiquillos? ¿No? Bien, entonces la reso no viene más que a confirmar, por lo tanto es un complemento importantísimo para la caracterización espacial y la interfaz que presenta la tomografía computada. No vamos a negar la hermosa imagen. Sorry, profe Cristian, pero rezo, le gana imaginológicamente los hallazgos de los procesos degenerativos. Y claro, porque los discos intervertebrales yo los puedo caracterizar mejor cuando tengo la comparación de las distintas potenciaciones que nosotros vamos trabajando y de los compromisos secundarios que pueden haber, como por ejemplo los que estamos evaluando acá. Voy a abrir las imágenes acá, que tenemos algunos hitos como que no logramos ver en su totalidad en tomografía computada,
como estos manchones. ¿Qué son esos manchones? No se logran ver tanto acá, pero sí se observan en T2 y T1. ¿Qué serán esos manchones, chiquillos? Voy a ver si. ¿Por qué se dan esos manchones? ¿Es normal? ¿Es patológico? ¿Ya? Exactamente. Ahí yo tengo un sesgo clínico y se produce un diagnóstico diferencial que puede ser o hermosio o un recambio medular. Recuerden que a medida que nosotros nos vamos a hacer más viejitos, nos vamos a hacer, todos vamos camino para allá, eh, vamos perdiendo o va cambiando la composición. De hecho, se empezaron a hacer todas las clases de músculo esquelético. Hay una clase donde explico que las imágenes anatómicas de potenciales en T1 ayudan a diferenciar estos recambios, sobre todo de médula roja por la médula amarilla a medida que nosotros vamos envejeciendo, ¿cierto? Pero cuando nos hacemos aún más viejitos, va a haber otro recambio. ¿Por qué es lo que se recambia? Porque una cosa es el reemplazo de la médula roja, que tiene funciones hematopoyéticas, a la médula amarilla, ¿cierto? Pero otra cosa es el recambio ya cuando casi no nos queda médula roja. ¿Quién se empieza a reemplazar? ¿Qué se empieza a reemplazar en un paciente abuelito de 70 años? Entonces, es más fácil si yo cambio de roja a amarilla y ya se me acabó la roja, pero se sigue reemplazando. ¿Por qué se reemplaza? ¿Ah? Hay grasa, pero ¿qué se reemplaza? ¿La grasa está sola? ¿Cuánto porcentaje de agua tenía el hueso? Se le olvidó. Dolor en mi corazón. Diosito, búsquenlo. Dios GPT lo sabe. San Safari, DeepSeek, Gemini, Google, lo que quieran, chiquillos, búsquenlo. ¿Cuánto porcentaje de agua tiene el huesito? Componente hídrico. 20%. Entonces, a medida que nosotros nos vamos haciendo más viejitos, este componente va disminuyendo, pues si son menos células, y aparte ya tiene pocas células, son menos células nosotros vamos a tener, ¿cierto? Entonces, va perdiendo volumen celular. ¿Y cuál es la función de un osteofito? Porque están los osteofitos, los osteoblastos, los osteoclastos. Ya, y los osteoblastos, ¿por qué funciona el osteoblasto? Ya, producir. ¿Y qué pasa si empieza a perder células? ¿Ya? ¿Y qué es la osteopenia o la osteoporosis? Es la pérdida de sea, o sea, ¿qué es lo que es? Calcio, pues, chiquillo. Se empieza a perder la matriz de calcio. Y como se empieza a perder la matriz de calcio, ¿con qué se reemplaza? Como grasa. Por lo tanto, ¿cómo queda anatómicamente ese huesito más débil? Pues? Es más susceptible a fractura. ¿Por qué? Porque se va perdiendo con células que tienen funciones de producir una matriz también más débil, son más probabilidades de ser. Y de hecho, ese hallazgo de la pérdida de la densidad ósea, ¿en qué modalidad lo puedo ver? En tomografía computada y en radiografía. ¿Por qué? Porque mientras más débil es la matriz ósea, mayor capacidad de penetración tendrás y por consecuencia se ve más radio lúcida en radiografía y potencia en tomografía computada. Y en resonancia magnética del calibre, ¿cómo debería verse? Ya deberían haber lo que estábamos viendo, porque estos patrones heterogéneos que hay en el huesito. Entonces, como decía Albenja, ¿cómo yo puedo descartar esto? Que sea un reemplazo por pérdida de matriz, ¿cierto? Proceso degenerativo, versus un proceso que está 100% degenerativo. Como por ejemplo, ahí no se enganchó el. Por ejemplo, acá. Sí, ahí
Se alcanza a ver, ¿cierto? Ya, que en esta zona, si se logra apreciar el proyector, a veces, ¿se alcanzan a ver los manchones? Ya. Los manchones acá, tanto en T2 como en el T1, pero si se fijan, acá tenemos el T2 FASAR, acá tenemos el T1 y aquí tenemos el T2. Pero en el sí está pasando algo. ¿Estamos viendo un proceso degenerativo o un proceso de matosis? ¿Cómo yo diferencio el degenerativo de pérdida de la matriz versus el proceso de matosis? Sí, sí, sí. En el T1 está ya, ¿por qué? ¿Cómo se ve ese hallazgo? En el T2, hiper, y los otros manchones en general se ven. ¿Se puede diferenciar? No. El otro hallazgo, en el T1, ¿cómo los veo? Voy a borrar todo porque se ve muy sucia la imagen. Ahí, por ejemplo. Se ven hiper, ¿cierto? Y en el T2 pasar, nada. ¿Qué pasó ahí? Se ve hiper, hiper, hiper. Por lo tanto, ¿una zona de reemplazo o no una zona de reemplazo? Pero acá, en esta área, está pasando algo distinto. ¿Ah? Hay una erosión asociada a un proceso de agua acá. Este es el T2 fasal. Este es el T2 y este es el T1. Y ya, bueno, entonces, ¿es edematoso? Sí, efectivamente. El caso que vamos a analizar ahora es un postquirúrgico. Y justo lo pegaron en el E4 y L5. Entonces, eso podría ser agua también. Desde los procesos postquirúrgicos. Van entendiendo que en el fondo, en este proceso legislativo, casi siempre al paciente le piden RAL, escáner y eso, no porque el médico no sepa, sino que cada una de las modalidades entrega información distinta de acuerdo a los hallazgos tecnológicos para separar los diagnósticos diferenciales, sobre todo en estos casos cuando vienen con condiciones por quirúrgicas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas en general de columna? Quiero clarito. Esto es como lo más general. Lo más amplio, si quieren profundizar más, Grossman, exquisito el libro de neuroradiología, ¿ya? Y vamos a ver rapidito algunos procesos que son congénitos. Como dice su nombre, el proceso congénito, ¿de dónde viene? O su etiología, ¿cuál podría ser? De gestacional, perdón, no la había entendido, es que perdón, que toqué los audífonos para grabar, no estoy escuchando tanto. Ya. Gestacional, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el patrón típico que conlleva a presentar patologías congénitas? ¿En qué proceso de gestación se da? Y lo vimos en la clase de neuroimagen. Ajá, se produce entre el 28 y 30 días de la concepción. De hecho, entre el 26 pasaba algo A el 26, día 26 de 27, y después pasaba algo B entre el día 28 y 29. Así de exacto puede llegar a ser. Y, lo que pasa y no es lo mismo lo que pasa en el día 24, 26, 28 y 30. Maravillosa la gestación, un crecimiento neurológico. Yo creo que es algo fascinante del sistema embriológico humano a diferencia de otras especies. Y estaba entre el 26, día 28 y 29. Búsquenlo. ¿Qué sucede en el día 28 en el crecimiento embriológico? Lo van a encontrar. Es, es un hito súper importante que termina esa primera fase de crecimiento. ¿Qué sucede embriológicamente en el día 28? A nivel neurológico. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Ah, por ahí va, por el tubito, ¿cierto? A mi sucora. Y no toca, toca. Y pasaba algo arriba del embrión.
efecto en los cierres del tubo neural, en la región craneal y en la región caudal, ¿cierto? Entonces, donde se generan las mayores incidencias congénitas es en el cierre del tubo neural a caudal, que lleva a rasgos recurrentes de los pacientes, ¿cómo se llaman? Espina bífida, ¿cierto? Bueno, igual hay un montón de otras patologías que no la colpocefalia, anencefalia, esquiencefalia, que son malformaciones cerebrales, ¿cierto? Esto lo que hace por ahí lo voy a contar, no tengo una texto que lo tengo escondido. De neurología pediátrica, que estoy haciendo un curso posgrado en la radio, lo de las patologías congénitas, no voy a probablemente como modo de prueba, pero sí sería interesante que vieran de dónde viene y cuáles son los patrones recurrentes. Pero en columna lumbar, donde se da más que las centrales, es la famosa espina bífida, ¿ya? Las espinas bífidas no son más que anomalías del cierre de tubo neural, ¿cierto? Y que puede dar complicaciones como cuáles, que ustedes ya las conocen, las han visto. De hecho, las que estamos viendo acá. Ya sería una. Lo más que se puede escuchar por ahí. Mielomeningocele, meningocele. Esa patología se da de factores congénitos que es habitual que los niños les pidan en resonancia. Médula anclada también es un patrón congénito de anormalidad neuronal. Ahora, ¿por qué se dan estos conflictos? Porque en estos cierres, ¿cierto? Se forma una especie de cloaca o una distorsión del cierre del saco de cal, en la zona terminal donde nosotros finalizamos literalmente el envolvimiento meningio donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta anomalía de cierre conlleva a que o no se cierre de derecho o se genere una especie de cápsula, ¿cierto? Una hernia exterior que puede tener dos compromisos meninges. Esto quiere decir que solamente la meninge sale en esta protrusión, acompañado de la presencia del líquido cefalorraquídeo, o este mismo compromiso meningio con líquido cefalorraquídeo viene acompañado también de compromiso medular. Aparte del filo terminal, ingresando a esta herniación, en este caso, que del tejido terminal, no sé si se logra ver acá, pero sí, lo que saben, la continuidad, ¿cierto? ¿Se ve la continuidad del filón terminal? Bueno, la fecha. Ahí, si le siguen el caminito, por ahí va. Está justo enganchado en el coxis. Entonces, es que el filón terminal es meta en esta alineación y obviamente se llama miel meningo cere. Si no es compromiso del filón terminal es meningo cere, meningo de las meninges y C por el C. ¿Ya? Bien, entonces, en estos escenarios, si no cierre del filo terminal y no se logra que la parte terminal es aquí donde la meninge logra este envolvimiento en la región sacra, se produce una herniación. Bueno, en este caso la herniación se dio a inferior, pero habitualmente la herniación se da a posterior y el 70-75% de los casos de espina bífida se da en la región lumbar. He hecho muy poquitos casos de herniaciones de meningocele o mielomeningocele cervicales y las pocas veces que me he encontrado con el patrón cervical habitualmente han sido gestacionales, o sea, a través de la resonancia fetal, ¿ya? ¿Y por qué habitualmente estos diagnósticos se pesquisan con resonancia fetal? Porque son candidatos a cirugías intrauterinas. Lo ideal es que estos defectos se logren operar dentro de útero para que se termine el proceso de maduración del sistema nervioso central y periférico y así el paciente al menos salga de la gestación con su proceso de maduración completa, que debería ser mínimo 36 semanas, y con el sistema nervioso completamente desarrollado en esa primera fase. Recuerden que el sistema nervioso tiene ciclos de maduración y uno de ellos es la finalización de la gestación, porque después viene la segunda parte que termina a los 2 años, ¿ya? Entonces,
Bajo esta premisa, es importante siempre que los estudios de resonancia fetal, de hecho, es uno de los principios, también en la clase de resonancia fetal, si la ven, hablo de estas anomalías, que uno de los importantes de este estudio es que analicemos el eje largo, ¿cierto? El eje sagital de la columna del paciente para descartar la presencia de meningoceles o mienomeningoceles que son habituales en estos escenarios, ¿ya? De hecho, como un dato profesional, que Carlos Lugo entregó de hecho, en 3 temporadas, mujeres de Rancagua que trabajaban de temporeras y la exposición a químicos era precursor del síndrome de Dandy-Walker, que es una anomalía del crecimiento, una atrofia del cerebro, del cerebelo, y obviamente venían con antecedentes de espina bífida también. Entonces, va a depender obviamente del contexto en donde la mamá se está habituando ambientalmente, donde se pueden prevalecer estos factores o en su efecto anomalías de crecimiento que son congénitas como el enanismo, ¿cierto? Y otras mucopolisacaridosis también, que ellos habitualmente se les sugiere no mantener la prevalencia de la especie, ¿cierto? No tener hijitos porque la prevalencia genética se acentúa en estos escenarios, ¿ya? El escenario que se está dando a los pacientes, lo ideal es que se operen intrauterino o en su efecto, una vez que finaliza la gestación, apenas salga el bebé, se van a cirugía inmediatamente para hacer la corrección de estos defectos. ¿Tiene buen pronóstico? En general, sí, tiene muy buen pronóstico, por eso se logra operar los primeros días para que el proceso motor, locomotor, ¿cierto? Periférico del niño se vaya desarrollando lo más mal de acuerdo a los contextos quirúrgicos que se vaya a situar el paciente. Chiquillo, este es un mielomeningocele, ¿ya? Lo interesante de este caso es que la región meningia o la herniación no se dio a posterior, como se da habitualmente, que es típico que a los niños se les ve la región glútea, habitualmente se les forma un globito. Acá no, se formó como una especie de cloaca. De hecho, este chico tenía anomalías intestinales, ¿cierto? Y venía con un complejo cloacal asociado al mielomeningocele. Y además se le formó un sáculo secundario. Y si se fijan acá, si agrandamos, acá está el T2, acá tenemos el T1 y acá tenemos el T2 fasado. Acá se ve hiper, hiper, hipo. Pero acá se ve hiper, hiper, más a los hallazgos que están a superior de ese hito. O sea, todas las cabezas de pescado que hemos hablado estos días. ¿Se partía esa agua linda? No. Y si sube la señal en T1, ¿qué podría tener? Pero una infección. Si el paciente viene con una viene sanito, sin complicaciones, un control. ¿Qué puede ser? Te dijo, la escuché por ahí. Estoy con la audífono, estoy atenta. Tírese, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ay, soy tímida. Puede ser, si lo vimos, lo hemos visto, el negro, cuando vimos los casos, grotescos, el abdomen también lo vimos, pues chiquillos. Dígamelo para mí nomás, si lo sabes, si lo sabe, si lo sabe. ¿Es para agua ligada? Entonces, si hay agua ligada, ¿qué componentes pueden haber? Depreciación rápida, una, proteico, dos, grasa, pero la grasa, ¿qué hubiera pasado en el teofasat? Hubiera saturado. Entonces, descartamos la grasa. Proteico, que se dan en los quistes de páncreas, en los quistes ováricos, en los quistes renales, que cuando les dije en abdomen, ojo piojo con esos quistes, ¿ah? Ya, y hermoso, y hermanita,
Hemático, pues chiquillo, hemático, sangre, puede existir sangre. Son tres procesos, no lo podemos descartar acá, deberíamos tener laboratorio. Pero sí, yo sé que eso no es agua pura. Eso tiene un componente grande, como dijo la Javi, y por lo tanto pueden ser tres opciones: ferozo, proteico o hemático, y va a depender de secuencias complementarias. Entonces, ¿qué hubiera sido idóneo haber agregado en este contexto? Difusión y el mapa de sed con continente y un gradiente para ver, pero qué rico, infinita, estamos a otro nivel, estamos a otro nivel, ¿cierto? En estos casos, en las malformaciones congénitas, cuando no han sido operadas, no requieren medios de contraste, porque como vimos en Central, solamente se requiere morfología de estos hallazgos. Sin embargo, cuando los pacientes tienen indicaciones quirúrgicas, o sea, vengan saliendo de la cirugía, es ahí en donde yo voy a administrar medio de contraste, o sea, en los controles quirúrgicos, ¿ya? Y en este caso, vemos que el T1, no, perdón, chiquillos, perdón. A ver, ahí está el T1, ¿no? No, es el T2. Ahí sí. Bien, entonces veíamos, oh, ahí sí. Veíamos el patrón, hoy no sé qué, perdón. Veamos si me funciona. No quiere funcionar, no quiere funcionar. Ya con esto termino. Echamos la moneda. T1, Teo pasar y T1 con gas. ¿Qué podemos concluir de esas imágenes, chiquillas? T1 había más señal, en el T2 hay hiperseñal, por lo tanto, ¿tiene componente? Sí, es 100%. Y porque en el T1 tiende a la intensidad. Y además, captó medio de contraste. ¿Qué significa? Sin compromiso vascular no tiene compromiso vascular. Entonces, quirúrgicamente es un área delicada. Sí, quirúrgicamente es un área delicada. ¿Ya? Bien, chiquillos, duda, consulta. Bien, el correo que les mandé ayer, ahí está el caso clínico, el PDF, con la reseña anatopatológica que necesitan defender. En sus computadores también están las imágenes de rayos, de escáner y de resonancia del caso que vamos a ver. Consideren que el paciente fue operado, ¿ya? Y el diagnóstico primario, ojo, el diagnóstico primario es hernia. Pero por supuesto, yo no le voy a poner una hernia pelada. Por supuesto que no es muy fácil. Tiene algo más el paciente, entonces va buscando los hallazgos, al tío que le costó un poquito, para que vayan completando el caso clínico. Poner musiquita, porque aquí están las musiquitas.